A continuación vamos a hablar sobre el tema de la prueba de los contratos. La palabra prueba tiene en derecho una plurisignificación. Se pueden referir, según nos enseña la doctrina procesalista, a los medios de prueba, es decir, los mecanismos que podemos utilizar para acreditar los hechos en los cuales asentamos aquellos hechos controvertidos, en los cuales asentamos una pretensión o defensa. En este sentido, el Código de Vélez enumeraba una serie de medios de prueba según la relevancia que tuviera. Ya veremos que el actual Código Civil y Comercial no lo hace, sino que directamente establece que los medios, se pueden acreditar los contratos por todos los medios aptos para llegar a una razonable convicción según las reglas de la sana crítica. También se puede utilizar la palabra prueba para referirse a la oportunidad en que deben acreditarse los hechos. En este sentido, desde el punto de vista procesal y en el marco de un proceso de conocimiento, normalmente se prescriben que la prueba documental debe acompañarse al presentar la demanda o contestar la misma. El resto de los medios de prueba, normalmente en el juicio ordinario, deben ofrecerse en la oportunidad procesal correspondiente y producirse una vez que se tramite este estadio del procedimiento. Luego tenemos otra acepción de la palabra prueba, es el tema de la carga de la prueba, es decir, a quién corresponde acreditar los hechos controvertidos. En ese sentido, históricamente existía el aforismo de que el actor debe acreditar los hechos, el demandado nada debe probar, y que el demandado que excepcionaba se convertía en actor y por lo tanto debía también acreditar. Estas reglas han sido dejadas de lado en la actualidad y se afirma que, independientemente de la posición de actor o demandado, cada uno debe aportar los elementos de prueba necesarios para acreditar los hechos de los cuales dependen el desencadenamiento de efectos jurídicos. Si sea actor o demandado, se debe acreditar aquellos hechos que hacen subsumir la situación en una determinada norma jurídica para el desencadenamiento de efectos jurídicos. Sobre esto también el Código Civil y Comercial y en materia de responsabilidad civil trae previsiones en el sentido de que los daños deben acreditarse por el actor, lo mismo que la relación de causalidad, y el factor de atribución dependerá si se trata de una obligación de medios o de resultados. Pero también el Código Civil y Comercial ha incorporado una novedosa doctrina de la carga dinámica de la prueba, es decir, debe acreditar a aquel que se encuentre en mejores condiciones para hacerlo, independientemente de su carácter de actor o demandado. Por otro lado, también se utiliza la palabra prueba a los efectos de la convicción que la misma debe generar o genera en el juzgador. En este sentido, hoy se sigue la doctrina, y así lo recepta el Código Civil y Comercial, la llamada teoría de la sana crítica, es decir, el juez debe valorar la prueba conforme a estos principios rectores. Entonces, cuando se utiliza la palabra prueba, se debe uno preguntar en qué sentido debe interpretarse o en qué acepción lo está utilizando el código a la palabra. Así vemos que en el artículo 10.19, o en primer lugar en el 969, en el último párrafo se prescribe que cuando la ley o las partes no impongan una forma determinada, ésta debe constituir solo un medio de prueba de la celebración del contrato. Es decir, cuando la ley o las partes en ejercicio de la autonomía de la voluntad no imponen una forma a los efectos de la validez del negocio, la forma juega un rol meramente ad probationem, o sea, los efectos de la prueba.
La finalidad de imponer una forma a los efectos de la prueba es evitar, sobre todo, juicios, dar certeza a la situación eventualmente litigiosa. Como decíamos, el tema de la prueba de los contratos se encuentra regulado en los artículos 10.19 y 10.20 del Código Civil y Comercial. El artículo 10.19 comienza estableciendo un principio general, en el sentido de que a los efectos de la prueba se pueden utilizar todos los medios de prueba aptos para llegar a una razonable convicción según las reglas de la sana crítica y con arreglo a lo que disponen las leyes procesales, excepto disposición legal que establezca un medio especial. Sin embargo, la ley dispone que los contratos que sean de uso instrumental no pueden ser probados exclusivamente por testigos. Recordemos que el Código de Vélez, en el artículo 1193, establecía que los contratos que tuvieran un valor o una tasa superior a 10.000 pesos debían celebrarse por escrito y no podían ser probados por testigos. En virtud de la inflación, consignar un monto determinado puede llevar a la obsolescencia de la norma, y es por eso que el Código Civil y Comercial ha preferido directamente establecer que deben celebrarse por escrito aquellos contratos que sean de uso, según los usos y costumbres como fuente del derecho, sean de uso instrumental. O sea, que los contratos que normalmente se celebran en forma instrumental deben ser probados principalmente por el instrumento correspondiente y no pueden, en principio, ser probados por testigos. Sin embargo, aún en estos contratos podrá probarse por testigos si hay o por otros medios, si hay una imposibilidad para que se cumpla la formalidad, que pueden ser los casos de imposibilidad material, como es el caso del depósito necesario, de los efectos introducidos por los viajeros en los hoteles, artículo 1368 del Código Civil y Comercial, o imposibilidad moral, como es el caso de los contratos médicos, de servicios médicos. O si existe principio de prueba instrumental, considerándose principio de prueba instrumental, cualquier instrumento que emane de la otra parte o de su causante o de parte interesada en el asunto que haga verosímil la existencia del contrato o en el caso de que el contrato haya tenido principio de ejecución. Cabe destacar que el artículo 1020 hace referencia a la prueba de los contratos formales, pero no a los solemnes, porque dice los contratos en los cuales la formalidad es requerida a los fines probatorios. Pero ¿qué pasa respecto de los contratos, cómo se engarzan, digamos, el tema de la prueba de los contratos formales? Tratándose de contratos formales absolutos, solo pueden ser acreditados en la forma en que la ley establece para su validez. Porque pensemos, un contrato de donación inmobiliaria requiere como solemnidad absoluta la de la escritura pública. Si no se celebra en escritura pública, no vale como nada, de manera tal que la prueba solo puede ser efectuada a través de una escritura pública. Si no acompañamos en escritura pública, lo único que acreditaremos es que no se ha cumplido la forma y por lo tanto ese contrato no tiene ningún efecto jurídico. En cambio, si se trata de solemnes relativos, en ese caso, si bien no queda acreditado con otro documento el contrato definitivo deseado por las partes, sí se puede llegar a acreditar un contrato preliminar, que es el caso del boleto de compraventa inmobiliario. O sea que en este sentido, tratándose de negocios formales, hay una vinculación estrecha entre lo que es la forma de los contratos y la prueba del mismo.